Buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos cordialmente cada uno de ustedes, deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios sea sobre sus vidas y que el Señor cada día les anime y les fortalezca en este tiempo y siempre con el deseo de buscar su presencia, pero también a la vez meditar en su palabra. Bien, en Mañanas con Dios, en este devocional les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículos 17 y 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Está listo, hermano? Leemos la palabra de Dios. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El tema que compartiremos con ustedes, gloriarse correctamente, basado en estos dos versículos. Ya Pablo va concluyendo en estos dos últimos versículos acerca de su defensa frente a los falsos maestros de su apostolado, del ministerio al cual Dios lo había llamado. Pablo va a ser aquí enérgico, pero a la vez tolerable con muchos de los hermanos que no están reconociendo su labor ministerial, no están reconociendo el apostolado del apóstol Pablo y que están desacreditándolo, indudablemente, frente a los demás. Pero queremos centrarnos en esta palabra, gloriarse, cuyo significado en el original es jactarse, regocijarse o alegrarse. Y el apóstol Pablo está centrando su mensaje específicamente en estos últimos versículos y llamándole la atención a los hermanos que el orgullo y la jactancia es una obra de la manifestación de la carne y que esto no es bueno y agradable delante de Dios. Buscar la jactancia propia, buscar el reconocimiento de los demás, el aplauso de los demás, nos lleva a hacer un lado a Dios y que todo se centre en nosotros mismos. Este era el problema en la vida de algunos de los hermanos de Corintios y específicamente de los falsos maestros, porque frente a ellos Pablo está haciendo su defensa. Pero es interesante que veamos dos enfoques importantes en cuanto a esto. Primero, el peligro de gloriarse en la carne y dos, gloriarse en el Señor, pero con una postura correcta. En los primeros versículos, Pablo enfrenta a los falsos maestros, como ya lo hemos dicho, de Corintio, que se jactaban de sus logros, de todo lo que hacían, de su sabiduría, de su conocimiento, de la enseñanza, de la elocuencia con que ellos realizaban. Y entonces presumían esto de ellos. E indudablemente estamos hablando de un peligro que los lleva a ellos a enorgullecerse, a jactarse, y sabemos nosotros que Dios dice en su palabra que Dios al orgulloso, al altivo, al jactancioso, mira de lejos. Es decir, lo mantiene a la distancia, porque está tan ciego esta persona
por lo que cree saber o conocer, piensa que está por encima de los demás. Se compara con el resto de las personas y cae indudablemente en este peligro de orgullo y jactancia personal, haciéndose ver como superior al resto. Pablo contrarresta esta actitud, esta mala motivación, al decir que ninguno tenga un concepto más alto del que debe tener. En una de sus cartas lo dice. Por eso, amados hermanos, cuidemos el corazón, cuidemos el ego de esta actitud que está enfocando Pablo el apóstol, del peligro de gloriarnos en lo que sabemos, en lo que hacemos o tenemos. Pero está el enfoque correcto, la postura correcta que Pablo habla, el gloriarse en el Señor. Y Pablo, ya al final de este capítulo, en estos dos últimos versículos, Pablo concluye y centra su atención en un principio fundamental basado en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Pablo hace un paralelo y les va a decir esto a los hermanos de Corintios, lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera alabarse, en conocer y entender que yo soy Jehová Dios. Ahí está el peligro, en enorgullecerse por el poder que uno tiene o ha alcanzado, por la sabiduría y el conocimiento que uno ha adquirido, por la riqueza que uno tiene o ha tenido, les está diciendo a los hermanos de Corintios, y está llevándolos al Antiguo Testamento para decirles que este era un problema en el corazón también del pueblo de Israel. Porque el gloriarse debe estar en conocer y entender quién es Dios, qué es Dios para usted y para mí. En esto debemos sentir la satisfacción, el regocijo y la alegría de conocer más a Dios, de enriquecer nuestra vida espiritual. Porque la jactancia no es buena. Esto es un peligro porque interrumpe el crecimiento espiritual del creyente. Esto impide la madurez. ¿Sí? Cuando el ego sale a relucir por lo que usted sabe o por lo que usted hace para el Señor, entonces hay un peligro ahí. Hay que ver bien hacia dónde estamos yendo cuando hacemos algo para el Señor. Hay que cuidar la motivación, hay que cuidar la intención del corazón. Y no esperemos el elogio, el aplauso del resto de las personas cuando hacemos algo. Si usted enseña, porque Dios le dio un don, un talento. Si usted canta, usted alaba al Señor. Si usted toca un instrumento, glorifique y honre a Dios. Que esto no le lleve a sentirse superior, a medirse con el resto de hermanos y hermanas en la fe o con otras personas. Esto no es bueno. Y en el versículo 18, Pablo concluye diciendo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y aquí es interesante la palabra que Pablo usa, aprobado. Algo significa algo que ha superado una prueba. Algo que ha superado una prueba. Y esto es aprobado. Y cuando nos remitimos a la metáfora del oro
o la plata, que son sometidos a un alto grado de calor para probar la autenticidad del metal y ver si es genuino o no. Y entonces nos damos cuenta que si pasó ese proceso y el oro y la plata salieron aprobados, después pasaron un examen minucioso, entonces nos damos cuenta que realmente ese metal es genuino, es real, es auténtico. Así es con nosotros. Dios mira las intenciones del corazón, las motivaciones, cómo hacemos las cosas. Y Dios va a ver si esto produce una alabanza personal, busca el aplauso y el reconocimiento de la gente para decir que bien lo hiciste. No esperemos esto, querido hermano, hermano. Más bien descansemos en el Señor, honremos al Señor con lo que hacemos, con lo que sabemos, con su servicio. ¿Está usted enseñando a niños? ¿Enseña usted en su GCA a jóvenes, a mujeres, a hombres? En las distintas redes que hacemos la obra del ministerio, que nuestra motivación siempre sea glorificar a Dios. No busquemos el aplauso, no busquemos el reconocimiento, el elogio. Y si viene, querido hermano, hermana, dediquemos y honremos a Dios. Digamos, Señor, este es tuyo, porque lo que sabemos, porque lo que aprendimos y por lo que damos viene del Señor y va para el Señor y debe glorificar a Dios. Busquemos la aprobación de Dios, que es lo más importante, porque Dios busca corazones mansos y humildes como el de Cristo, y aprendamos como Jesús. Recuerde que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido por Dios. Regocijémonos, alegrémonos, gloriémonos en el Señor. Si hemos hecho una buena labor, si estamos haciendo bien las cosas para Dios, que esto no nos lleve indudablemente a quitarle la gloria a Dios, sino a glorificar a Dios, a decirle, Señor, gracias, porque por ti lo hice, para ti lo hice, porque tú me diste los recursos y la capacidad para hacerlo. Recuerde que todo lo que hacemos y todo lo que le damos a Dios es porque lo recibimos de Él. A Dios sea la gloria. Amén, queridos hermanos y hermanas. Oremos. Padre bueno, te damos la honra, la alabanza y la gloria a ti, porque te pertenece. Porque hemos aprendido, Señor, a gloriarnos, alegrarnos y regocijarnos en ti, en todo lo que hacemos, en todo lo que sabemos, en todo lo que tenemos. Que no sea la alabanza buscando la aprobación nuestra, ni el aplauso, ni el reconocimiento de nadie, sino más bien, Señor, buscando, Señor, la aprobación tuya, Padre, y que así nos presentemos como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino, Señor, que usemos la palabra para enseñar, para predicar, de donde se busque honrar, enaltecer y engrandecer tu nombre. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos, mis amados hermanos.